Soy coordinadora del área de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y voy a tratar de abordar algunos ejes que vinculan la Agenda 2030 con Laudato Si. Pero antes les voy a decir que para mí, aparte de todo lo que ha implicado Laudato Si como punto de inflexión y demás, ha sido, después de más de 20 años de mucha participación y sentida en los temas sociales y ambientales, de alguna manera la concreción en palabras públicas y demás de esos dos mundos que yo sentía internamente y que creo que muchos de nosotros sentimos que en ese momento, mira, todo esto que yo venía sintiendo, que lo social, lo ambiental estaba conjugado y que si no podemos tratar estas cuestiones, lo está presentando el Papa, ¿no? El Papa con otros líderes con los que se había reunido previamente. Y Naciones Unidas en esto ha también trabajado muy en conjunto. Esto no podemos no considerarlo porque ha sido un traccionamiento que se dio en el año 2015 muy importante. Entonces, yo quiero decir algunas palabras de cómo surge Laudato Si, cómo surge la Agenda 2030, qué importancia tuvo en ese momento para el Acuerdo de París y cómo ahora nosotros tenemos el gran desafío de que ese traccionamiento se dé para concretar el cambio. Es decir, lo que se pudo volcar en compromisos, en palabras en común, en un horizonte en común, que se pueda también trasladar a un cambio concreto, ¿no? Y bueno, por cierto, Laudato Si fue un punto de inflexión y el inaugurar en el 2015 estos pasos que se dieron a nivel global confluyeron junto con la encíclica, la aprobación de la Agenda 2030, el Acuerdo de París, pero también un marco global muy importante que es el de reducción de riesgos de desastres, ¿no? Al que muchas veces las comunidades más vulnerables son las que se ven más expuestas. Entonces, frente a este compromiso global que se da en el 2015 y frente a este horizonte común, ¿cómo transitar esta transición teniendo en cuenta la necesidad de una visión integral? Una visión integral en la cual, de alguna manera, la encíclica Laudato Si, en su llamado ecuménico, nos plantea algunos elementos, muchos elementos en realidad, yo voy a destacar algunos, que tienen que ver con la indivisibilidad de la naturaleza y el mundo, imprimiendo una reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza, que el cambio es necesariamente humano y debe ser también científico-tecnológico, no podemos solamente centrarlo en lo científico-tecnológico, que la tecnología y las finanzas no pueden ser las únicas soluciones a los problemas, necesitamos ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, que la degradación del ambiente no es solo de la naturaleza, sino también de los ecosistemas humanos, como las ciudades y como la cultura, que la degradación ambiental es también humana y ética y que están profundamente unidas, y que por eso nuestro planteo ecológico siempre es un planteo social, que la cultura del descarte torna necesario pensar en una dinámica circular de las cosas y los residuos, y que también la dinámica industrial debería tomar a la dinámica natural como ejemplo, que esta rapidación que vivimos con la cultura digital imprime otro ritmo a la sociedad y asimismo más aislamiento en las relaciones, y que por eso es muy importante trabajar de una manera integral. El diálogo, que resulta fundamental en la búsqueda de soluciones integrales, y la educación como un aspecto sustancial al momento de adoptar medidas concretas en pos de la sustentabilidad.
Pensemos que, como les decía antes, el proceso de construcción de la encíclica es llevado a cabo de una manera interdisciplinaria y ecuménica. Seguramente muchos de ustedes han estado involucrados en ese proceso, directa o indirectamente. Y bueno, por otro lado, la necesidad global, que en el 2012 comienza en Río +20, y que en el 2015, luego de distintos procesos que se dan también interdisciplinarios, de diálogo entre sectores, de trabajo técnico muy fuerte, da lugar a lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas asociadas. Estos objetivos que, como ustedes saben, van desde el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y de saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente, la industria y la innovación y la infraestructura sostenibles, la reducción de desigualdades fundamental y que es hoy, creo, junto con los otros objetivos, pero uno de los principales talones de Aquiles de nuestro sistema y de nuestra realidad que debemos sortear. Las ciudades sostenibles, la innovación y el consumo responsable, la acción por el clima, la protección de la vida submarina y de la biodiversidad terrestre, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas. Esas alianzas que significan también la clave, ¿no? Por eso van a ver que el ODS 17, que es el de alianzas, trae de la mano metas y un montón de indicadores y cuestiones, como una lista muy larga, y que al fin y al cabo tiene que ver concretamente con cómo llevamos a cabo esa transición. Cuando vemos el Acuerdo de París y que a fin de 2015, y en esto estoy tomando varias cuestiones en mi análisis que hemos escrito con mi querido amigo y colega Pablo Canciani en un artículo en común. Lo quiero citar porque con él hemos trabajado mucho en el análisis de lo que pasaba y hacia dónde íbamos y cómo transmitir lo que significaba esta confluencia del 2015 frente a la necesidad de un cambio. El Acuerdo de París, a fin de 2015, por un lado, marca un fin al bloqueo de las negociaciones. Nosotros tenemos que pensar que en ese momento estaban muy bloqueadas las negociaciones climáticas y gracias a Laudato, a la Agenda 2030, pero principalmente, creo yo, a esa voluntad de los líderes de transformar, se puede dar el paso en París. Se llega a la conclusión de que no se puede aumentar más de 1,5 grados, honestamente, porque se dice 2, pero tendiendo a 1,5, porque si no desaparecen países concretamente, y que cada país debe trabajar en sus contribuciones. Ahora, ¿cómo se llega a esas contribuciones? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cuál es la situación hoy por hoy y vemos el Gap Emissions Report de ONU Ambiente y lo que se presentó hace poco en San Francisco, no es suficiente lo que presentaron como compromiso los países. ¿Y cuál sería el rol entonces de los estados, de todos nosotros, de las religiones, de las organizaciones basadas en la fe? Y allí llegamos a esta transición de la que hablábamos. Gloria daba muy claros ejemplos de estos esfuerzos, y yo quiero rescatar que de la mano de la hoja de ruta que la misma Laudato trae, hay 4 puntos que considero fundamentales en este paso que deberíamos dar a nivel global, porque no es llegar al 1,5 grados de cualquier manera. En esto me remito a lo que decía Sergio Bergman. Es llegar de una forma sostenible a esa reducción. Si no, tampoco va a servir para nuestro presente y futuro como humanidad. Y allí tenemos
Por un lado, el diálogo mundial y la toma de decisiones en el marco de un multilateralismo inclusivo. Ya son los estados nacionales, subnacionales y los actores no estatales. Y en ese sentido el diálogo ecuménico representa un valor en un momento en el que en muchas de nuestras sociedades el diálogo está degradado. Esto es muy importante. Este Interfaith Forum muestra, y el trabajo conjunto entre distintas fes, distintas religiones, muestra que es posible construir desde la diversidad, pero por el bien común. Esto es un valor inmenso. Quizás ustedes ya lo dan por sentado aquí, en este ámbito, pero hoy por hoy, en nuestra sociedad, necesitamos imprimir este mismo diálogo, este mismo valor. Y en esa línea es muy importante rescatar este valor en un multilateralismo inclusivo, y ahí la cito a Patricia Espinosa, y también trabajar en algo que es muy valioso y que se está dando por parte de las organizaciones en línea también, como los ejemplos que daba Gloria y que seguramente muchos de ustedes conocerán, que es conectar lo territorial con las decisiones globales. Muchas veces hay ejemplos muy positivos a nivel local, muy valiosos, hay que seguir trabajando en ellos, pero el gran desafío es cómo conectarlos y darles escalabilidad y que impriman las decisiones globales y que haya una conexión en esto. Y en esto es fundamental el triple impacto positivo. No podemos ver solo lo económico, no podemos ver solo lo ambiental. Esto debe verse de una manera integral. Las plataformas y acciones comunes son fundamentales. Y creo que, para ir cerrando y cumplir, y perdón si me excedí unos minutos con el tiempo, es muy importante tomar en cuenta las experiencias positivas, generar cada vez más plataformas de acción conjunta. ¿Para qué? Para que esa influencia que queremos que se dé en este multilateralismo inclusivo, que hace 2 semanas se dio, o la semana pasada fue la cumbre de San Francisco, allí también hubo actividades de interfaith, de interreligiosas, ¿no? y de diálogo y de común trabajo, pero es muy importante trabajar cada vez más en plataformas y acciones en común que conecten la acción personal y la colectiva local con la acción global. Porque jamás hubiéramos pensado en temas que sí se están tratando y que se trataron, por ejemplo, la semana pasada, como si es muy ambicioso pensar en un horizonte para la segunda mitad del siglo de carbono neutral, si es muy ambicioso pensar en regeneración de ecosistemas. Son desafíos que nos tenemos que plantear, desde ya que lo primero es combatir la desigualdad, es el primer paso fundamental, y para eso tenemos que articular el trabajo en esta mirada integral de la ecología integral y en esta mirada integral de la Agenda 2030. Pero por cierto, no podemos pensar, tenemos que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y quisiera cerrar con una referencia al Génesis, que está también en la Laudato y que de alguna manera nos remite a por qué todo esto, más allá de nuestras convicciones. Porque nosotros mismos somos la Tierra, nuestro propio cuerpo está formado por elementos del planeta. Su aire nos da aliento y sus aguas nos vivifica y restaura. Muchas gracias.